¿no? Decirles a ustedes que vamos a estar trabajando. Mañana nos toca lectura del Tonali, ¿no? La lectura del Tonali, ¿cuál sería? Esa lectura de, ya vimos el de Massad, pero mañana vamos a trabajar con amarre de tilma, hermanitos. Teo Ilwish Namiktilistli, ¿por qué? Para no atrasarnos, porque en esta clase que vamos a ver el día de mañana, vamos a dejar tarea para ya empezar a hacer algunas prácticas. Esto con la finalidad porque el día sábado y nosotros estaremos en una ceremonia de Tecuanilhuitl, ¿verdad? En la comunidad de Copanatoya, que estaremos trabajando nosotros allá. Y terminando la ceremonia, pues nos vamos a México, ¿verdad? Para estar allá también en un evento. Están cordialmente invitados con la hermanita Azucena. Creo que en el grupo ya les mandó la invitación, Azteca Meca, Santo Domingo, en el Estado de México. El domingo estaremos nosotros dando una pequeña charla. El día, el día lunes estaremos dando algunas clases de estos ejercicios que hacemos. A la vez estar trabajando con el tonal powali, ¿verdad? El kau powali. Son dos cosas diferentes. Kau, cuenta del tiempo. Tonal powali son los tonalis por trecenas, ¿sí? Y bueno, es interesante, es importante que vayamos nosotros, hermanitos, abordando todos estos conceptos básicos que nos van a ayudar a, a trabajar esta cuenta del tiempo, ¿verdad? Y esta correlación, decirles que las dos clases anteriores estuvimos viendo esta parte de la correlación de los años gregorianos con los años con los años mexicanos o con los años anahuacas, ¿verdad? Esta correlación justamente es netamente correlación del sur, pudiéramos decirlo, que lo estamos manejando, que lo estamos trabajando con, precisamente, con esta energía, con este trabajo de los abuelitos Huehuetecolotl, del círculo de abuelos. Justamente el día de hoy vamos a reunirnos porque tenemos una situación un poquito delicado que impera mucho aquí nosotros en Guerrero, ¿no? Y bueno, entonces tenemos una pequeña reunión, una petición con ellos, ojalá y si se logre tomarse un acuerdo para un trabajo, ¿no? Pues bueno, hermanitos, aclarando todo esto, vamos a trabajar el día de hoy con esto de los años. Es importantísimo que nosotros no lo aprendamos, ¿verdad? Nos aprendamos esta parte de a qué hora inicia la energía dependiendo del año. En la cuenta continua, me parece que inicia el tonal y la energía justamente a mediodía. Después de ese mediodía, los cuatro cargadores del año, pues se ocupa el mismo día, ¿no? Es la cuenta continua, tengo yo entendido, pero también estamos en eso, ¿no? Este sería el año en el que estamos trabajando con esta correlación. En los siguientes, después del Fuego Nuevo, que va a ser en el año 2027, vamos a empezar a trabajar con con la correlación de la cuenta continua, en el cual trabajaremos solamente con los 260 tonalting, los 260 días, y nos enfocaremos más a la cuestión filosófica
a la cuestión energética, también cómo, cómo correlacionamos estos conceptos que nos llevaría al trabajo como tonalpujque. Con esto les digo que no nos casemos con una sola correlación, hermanitos. Es bonito conocerlos. Es bonito ir abordando todos estos conceptos, todas estas correlaciones. Al final de cuentas, yo como siempre les he dicho, la correlación que me convenza, la correlación que me funcione, pues con eso trabajo. También no les puedo yo decir, ni garantizar, ni decirles, hermanitos, esta correlación es la más exacta, es la más perfecta, es vaya, el que usaban nuestros ancestros olmecas, decimos nosotros, ¿no? Que ellos fueron los pioneros de contar el tiempo. Muchos de nosotros vemos esas cabezas de cabezas, ¿no? Es- no, pues solamente es algo que nos quisieron dejar como vivieron ellos. No es cierto. No. Estas, permíteme, estas cabezas colosales no son adornos, registros. Son registros de la cuenta del tiempo, de la observación del Mishkoatzin, del Mishkoat, del honorable serpiente nebulosa en el universo. ¿Sí? Ese es. Esa es la verdadera información que hay en esas cabezas colosales. Y esta correlación del tiempo no son directamente de los mexicas, no son directamente, como decimos, los toltecas, ¿no? La toltequidad es una cosa, el nahualismo es una cosa. ¿No están peleados? Claro que no. La toltequidad o ser tolteca es conocerte, pudiéramos decirlo en conceptos en la actualidad, como esa teoría, ¿no? Decimos, para manejar un carro tenemos tres pedales, ¿no? Un ejemplo. Después de eso, uno es el clutch, uno es el acelerador, el otro es el freno. Para arrancar el carro tenemos que girar la llave y tener oprimido el clutch y el freno y después quitarle el freno de mano. Todo eso es teoría. El nahualismo ya es la práctica, ¿no? Es la práctica. Son cosas que deben de trabajarse en unión. Son cosas que deben de trabajarse armonizadamente. Sí, hermanitos. Una cosa lleva a la otra, a lo otro. ¿En qué sentido? Sí. En el sentido en que nosotros, esto que vamos a aprender, hacer estas correlaciones, ese, pudiéramos decir, es el conocimiento teórico. Viene lo siguiente, hermanitos, la práctica, ¿no? Podemos ser unos bibliotecas andantes, saber de teorías, saber de autores, saber de filosofías antiquísimas, de prácticas, de religiones, de sectas, todo eso lo podemos saber. Pero si ni uno de eso, de esa sabiduría que nosotros sabemos, no lo aplicamos, definitivamente, no tiene caso de saber muchas cosas, que al final de cuentas, pues no aplicamos nada, no usamos nada. Por eso yo les pido que lo vayamos practicando, ¿sí? Miren,
Esta imagen que les estoy mostrando aquí en la pantalla, ustedes ya lo tienen impreso. Por si alguien no lo tiene impreso o no le llegó la información, por favor avísenme. Yo se los envío el PDF para que ustedes lo impriman. Es indispensable tener los formatos, ¿sí? Signos de los días. Hoy vamos a trabajar vamos a escuchar, vamos a analizar, vamos a preguntarnos entre nosotros, ¿sí? La analogía. Cuando nosotros nacemos, decimos el año, Shiwit, el día y el mes, ¿de acuerdo? Y la hora, pero ahorita vamos a abordar año, mes y día, ¿no? Y ese sería como en el concepto occidental. Año, bueno, día sería signo. Mes, en esta cuenta no vamos a contar en meses, vamos a contar en veintenas. ¿Y en qué consiste una veintena? Son 20 días, hermanitos, veamos, miren. Aquí tenemos en náhuatl y aquí en español. Tenemos 20 días, ¿verdad? Los 20 días, vamos a llamarle ahorita así, 20 días, conforman una veintena. El año se conforma de 18 veintenas, 18 grupos de 20, que multiplicado 18 por 20 nos da la cantidad de 360 días, vamos a decirle así, más 5 días de Nemontemi. En esta cuenta, en esta correlación, vamos a trabajar con los Nemontemi. ¿Qué son los Nemontemi? Los Nemontemi son los que completan, son los que complementan el año solar, ¿no? El año solar. Este año solar, pues, se conforma de 365 días más 6 horas. Ajá, más 6 horas, que es lo que vamos nosotros trabajando cada año, cada shiwit, ¿sí? Cada uno de estos años se le asigna el nombre de Tochli, Acatl, Tecpatl y Cali. Conejo, carrizo, cuchillo de pedernal y caza, ¿sí? Estos años, estos shiwit, vamos a llamarlos en estos 4. Entonces, pero ¿en qué consiste ese año? Bueno, ese año, o más bien este año, nos enseña, nos lleva a esta reflexión, a conocer las características de estas energías. Por ejemplo, el conejo es muy bien reconocido por la fertilidad, por la ciclicidad, por la conexión con la luna. Ya lo platicábamos en la clase pasada. El carrizo, ¿verdad? Por la cualidad de em, en equipo, ¿verdad? Sí, hermanito Marco, ¿lo escuchamos? Abuelito Tlapo y Agualti. Se Eh, apoyaba al tino, sí. una pregunta, abuelito. A mí me surge la duda y quería preguntarle del por qué se determinan como tal o por qué la relevancia de que sea los años, el Toshli, Aka, Tecpat y Cali. ¿Por qué particularmente estos tonales, abuelito? ¿No? Porque pudo haber sido otro tonal, ¿no? Pero a mí me surge la duda, ¿por qué Toshli, por qué Akat, por qué Tecpat y Cali? Y son los que, a final de cuentas, pues esos 4 que se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? Habiendo 20 opciones. ¿Por qué esos 4, abuelito? Lazo Camati. Tlazocamati no ignici. Mire, viene a causa de que
Acuérdense que son 4 grupos de 5, ¿sí? El primer grupo de tonales es Zipactli, Yeyecatl, Cajli, Coatl, Huespali. De estos 5 se obtiene el tonali Cajli, ¿ya? Bueno, Cajli. En el siguiente grupo, Mazatl, Toshli, Toshli, Atl y Squintli. Y se retoma Tochli. Totli. Y si se dan cuenta, es el tercer tonali. Ajá, El tercer tonali. Vamos con el tercer grupo. Osomatli, Malinali, Acatl. Ahí está Acatl. ajá, Ocelotl, Cuautli. Con grupo Oscacuautli, Olin, Tecpatl. Es el tercero. ajá, Kiawitl y Xochitl. Son los 4 cargadores. Cada, cada 5200 años se van cambiando los cargadores. Se van cambiando los cargadores. ¿Sí? Cada cierto ciclo vamos a irlos cambiando. Imagínense esto hace 5200 años. Es lo que le llaman la cuenta larga. Entonces, cada uno de estos nombres de los años representan a ese grupo, ¿sí? En una clase que dábamos de manera presencial, decíamos, los primeros 5 representan la niñez, el origen, ajá. el segundo, la juventud, el tercero, la adultez y el cuarto, la vejez, ¿sí? Entonces, por eso es que se retoman estos nombres de los años. En un futuro no muy lejano, ya casi completamos estos 5200 años, ¿van a cambiar los cargadores de los años? Sí, sí se van Ah, no sabía que sí cambiaban, abuelito. Yo pensé que siempre eran van los cuatro cambiando. cargadores, ¿no? Porque desde que comencé a estudiar toda esta sabiduría, pues siempre he visto estos cuatro, ¿no? Y siempre digo, pues que por estos siempre van a ser los mismos, ¿no? No sabía que cambiaban. Sí van cambiando, hermanito. Van cambiando, pues claro, ¿verdad? Posiblemente, no quiero ser pesimista, posiblemente pues, No, nos no, no nos toque, ¿no? alcance para verlo, ¿ah? Sí, sí, hermanito, sí es interesante y pues muy buena su pregunta, porque justamente a veces nos quedamos con eso, oiga, siempre van a ser los mismos, ¿no? No, hermanito, sí, ¿Qué más, abuelito? Tlazo Camati. la sacamate nagnitzi. Sí, les decía, hermanitos, entonces cada uno tiene sus cualidades. Ahora, una técnica que yo les puedo recomendar, a mí me ha servido mucho, a lo mejor les puede servir a ustedes, si no, pues inténtenlo. Lo que yo hago, hagan de cuenta que ahorita voy a describir el año de Acax, ¿no? O de Tecpat, o de Cali, de Toshli, de Acax, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago? Hago mi tablita en una hoja de dos columnas. Las características del carrizo, la plantita, en sí me enfoco en la plantita. A ver, la planta tiene estas características, estas utilidades, pero también este carrizo tiene estas características quizá no tan positivas, ¿no? Ahora, todas estas cualidades, por ejemplo, el carrizo protege la tierra. Ah, entonces en una persona es una persona muy protectora. El carrizo crece y crecen juntitos, se apoyan. Entre más carrizos sean, son más fuertes. Ah, estas características de la persona son pues, de trabajar en equipo. Este carrizo crece hacia arriba, no estorba a los demás. Ah, el que es carrizo le encanta crecer hacia arriba y permite que los demás crezcan a su lado. Y empiezo, ¿no? Empiezo a hacer esas.
esa caracterización, le llamo yo, la descripción de todas las cualidades, y empiezo yo a compartirle al hermanito, bueno, por el año que naciste, estas son tus cualidades, y eso nos puede servir para leer en un tonal. Téngalo presente, por favor, si gustan, pueden ponerle, hagan sus cuadritos, yo les comparto uno de lo que yo hago. A veces necesitamos, hermanitos, explicarle al que pide su tonal con palabras coloquiales, con palabras comunes, ¿sí? No es necesario utilizar palabras muy académicas, muy, con pocas palabras, muy fifís acá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más importante no es que, sí, que vean, miren, yo sí soy bien, académico, yo me la sé de todas, todas. No, hermanitos. La intención es que el que le leamos su tonal nos comprenda, nos entiende ese lenguaje, porque va a haber hermanitos que pues recién se van a integrar y pues no saben nada del tonal y a veces lo retoman como moda, ¿no? Pues ¿sabes qué? ¿Cuál es tu día? ¿Cuál es tu nombre? Mexica, luego decimos, Tenochca. No, pues no sé. Pues mira, este ser, pídale a fulano de tal que te saque tu tonal. Y sacan su tonal, ¿no? Y dicen, no, pues es que soy esto. Si nos toca algún hermanito tonal puker que tiene esa conciencia de decir, mira, te lo voy a explicar, este no es cualquier juego. No porque ahorita tú dijiste, es que lo quiero hacer. Sí, qué bueno, hermanito. Vamos a seguir estos pasos. Sí. No, pues es que el conocimiento, dijimos que no se cobra. Bueno, está bien, no se cobra. Pero la velita, la flor, el copal, todo eso tenemos pues que solventar los gastos, hermanito. ¿Por qué no me ayudas? Es una ofrenda que voy a dar. Yo lo voy a hacer como lo hacen los abuelos, ¿no? De esa manera vamos trabajando y aclarando las cosas, ¿no? Bueno, entonces decimos, para los años Toshli, inicia a las 6:45 de la mañana. Ahorita estamos en el año Kahli. En este año Kahli, hermanitos, es muy similar. Se apoyaba al Tindognitzin. Es muy similar a la cuenta del tiempo gregoriano. La cuenta del tiempo gregoriano inicia a las 12 de la medianoche. Para este año inicia a las 12:45 de la medianoche, ¿no? Decimos las 12:45 de la mañana, aunque es algo un poquito incongruente, dicen los abuelitos de la mañana, pues sigue de noche, entonces la noche termina a las 6:45. Entonces, mire, este año, este Shiwit, lo iniciamos a las 12:45 de la medianoche del día 12 de marzo. Pero el 12 de marzo, el 12 de marzo del 2026, que termina este año 13 casa, vamos a celebrarlo en la mañanita. A las 6:45 de la mañana, vamos a madrugarle, vamos a estar esperando concluir este ciclo. Fíjense, el año va a terminar de Cali, el último día de los Nemontemi, ¿verdad? Va a ser Xochitl, va a ser Xochitl, Flor. Y este día Flor no va a tener 24 horas, ¿de acuerdo? La cuenta del tiempo gregoriano. Va a tener 30 horas. Se le agrega 6 horas más. 6 horas de Tochli, 6 horas de Acat, 6 horas de Tecpat y 6 horas de Cali conforman un tonali de 20 días. Entonces, este tonali de 20 días que conforma, eso se va ajustando cada 4 años para que se vaya ajustando este tiempo, ¿sí? Entonces, los Nemontemi son 5 días. Para los años Toshli, los primeros 5 días, ¿no? Que sería Zipactli, Yeyecat, Kahli, Cuespalin y Coat.
Son estos 5 días que complementan los 5 Nemontemi. Para el año Acat, Miquisli, Mazatl, Tochtli, Atl y Itzcuintli. Para los años Tecpatl, Ozomahtli, Malinali, Acatl, Ocelot y Cuautli. Son los 5 días que complementan. Para el año Cajli, Cosca Cuautli, Olin, Tecpatl, Kiawitl y Xochitl. ¿De acuerdo? Esos son los que complementan para el día, perdón, para el año Cajli. Y el día Tonali Xochitl va a tener 30 horas gregorianas. Ahora bien, ¿qué hacemos en los días Nemontemi? Los 5 días Nemontemi, a como me han enseñado. El primer día le dedicamos a Tlahuiztlampa. El segundo día a Mictlampa. El tercer día a Cihuatlampa. El cuarto día a Huiztlampa, al rumbo sur. Y el quinto día, ¿para quién creen que es? Para cada uno de nosotros. Ese día reflexionamos en los días Nemontemi, qué conocimiento hemos obtenido en este año solar de 360 Tonalti. ¿Qué hemos hecho? Hemos sido más inteligentes, conocemos más, aplicamos eso que nosotros estamos pregonando o solamente nos hacemos como que sabemos. Mictlampa, en este año que va a terminar, que termina, cómo me he conectado con los abuelos del Mictlampa, cómo su conocimiento, su herencia cultural, filosófica, nahuálica, me ha ayudado a mí. ¿Cómo? Cihuatlampa. Cómo la energía femenina me ha apoyado en este vivir, en este existir, en este caminar nahuálico. Huiztlampa, rumbo sur. Cómo la fuerza de voluntad lo he aplicado. ¿Cómo? Que hay momentos, en verdad, hermanitos, no somos robots, no somos seres súper perfectos, pero hay momentos que nos quiebran. Hay situaciones, híjole, que dices, tengo que, lo quiero dejar todo. Y sucede, sí. Y justamente es cuando nos debemos de acordar, bueno, tengo la fuerza de voluntad de renacer, porque es lo que implica Huitzilin. Huitzilin es retomar esa fuerza, ¿verdad? Y el quinto día, el día número 5, es yo como Seo Celo. ¿Qué he hecho yo para ser yo mismo? No para imitar a mi maestro, no para imitar a mis papás. Ellos tuvieron su vida, ellos, punto y aparte. Yo. No es como para que le agrade a mis hijos, le agrade a mis alumnos, no. Yo, sin mentirme a mí, se acostumbra el quinto día de Montemi, que justamente ese día nos reunimos de manera individual en la mañana, nos tenemos que dar un tiempecito, no debe de faltar el temazcalito, un temazcalito para ese día, ¿sí? Y celebrar este nuevo ciclo. Es interesantísimo cómo esta cuenta del tiempo, si nosotros lo vamos caminando, podemos alcanzar cierto grado de trabajo. Por ejemplo, hoy termina una veintena, ¿verdad? Trecena. Termina la trecena de Sequiahuitl. Mañana, ¿qué trecena seguiría? Hoy estamos a Matlactli, Huanyeyi o Somahtli. Mañana, ¿qué trecena sería? Semalinali. Semalinali, ¿verdad? Ok. Que Malinali es la medicinita. ¿Mm?
su regente, su protector. Hoy vamos a hablar de eso, su regente. ¿Qué ceremonia nos invita Malinali a hacer? Y cuando decimos ceremonia, no es que voy a poner mi tlalmanali, me voy a poner mi xuamecatl, y voy a... No, 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 no. Ceremonia se le llama, que es Ilhuitl, en náhuatl es Ilhuitl, es una ceremonia, es, hoy me levanto a las 12:45 de la medianoche, hablo con Pastecatl, el señor de la medicina, abuelito Pastecatl, abuelita y abuelito Malinal, tienen las dos energías. Pues hoy quiero sanarme, hoy quiero empoderarme, ¿no? Hoy quiero vibrar contigo, quiero ser medicina, ¿no? Todo eso es importantísimo que vayamos siguiendo este caminar. Sí, maestro, pero pues ahorita también estoy estudiando la cuenta continua. Adelante también. Si para la cuenta continua hoy es Cuautli, que es águila, hoy cómo viviste como águila. ¿Mm? No, es que el día de hoy fui muy paciente, ¿no? Pues entonces no fuiste, no viviste el día águila, el águila es rápido, ágil, buscando siempre el vuelo, buscando siempre mi autorrealización, buscando siempre agradarme a mí. No importa que nadie me quiera seguir, yo vuelo, yo elevo el vuelo, allá arriba me voy a encontrar con otras águilas, ¿sí? Porque resulta muy frustrante cuando decimos, híjole, pues de mi familia soy el único que anda en este camino, que los demás nomás se me quedan viendo, mi familia, mis hermanas, mis hermanos, mis hijos, mi esposa, me dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Deja de hacerlo, estás loco. Pero me encuentro con otras águilas que también están súper interesados en este trabajo. Y digo, bueno, no estoy solo. Hoy viví así, hoy lo viví así. Por ejemplo, hoy, que fue Osomatli, intenté dar la clase con mis niños, pues tratando de jugar, tratando de hacer divertida la clase. Estamos viendo un proyecto comunitario y justamente la construcción de una casa. Se divirtieron porque llevaron el lodo, o sea, todo lo que se necesita para hacer un adobe, su moldecito ahí, andaban duros, dicen, no, pues ¿qué se hace? Esto es así. Yo veo que mi papá le pone esto, mi papá le hace esto, mi papá le echa agua para que fácil saquemos la madera, el molde. Bueno, los vi bien motivados porque es algo que ellos conocen, cómo se hacen los adobes. Pero si yo les hubiera puesto texto, lean cómo se hace un adobe, pues sí, pero ¿no? Entonces todo eso es importante. Bueno, regresando a la temática, hermanito, son 18 veintenas. El primero es Atlacahualo, miren, aquí está. Son las 18 veintenas y los Nemontemi. Es importante que entendamos, ¿verdad? Estos conceptos. Shuit, año. Tonali, la energía del día. También la en tonali se refiere a la energía del sol. Sempoaltonalilhuitl, veintena, que justamente es esto, mire. El ciclo de Xihuitl para los años Tochtli, Acatl, Cali inicia el 12 de marzo. Y aquí está, miren el cuadrito. Tochtli al amanecer. Los 365 días del año del conejo, vamos a iniciar a las 6:45. Todos en el año Carrizo, acá, va a ser a mediodía. A las 12:45 del mediodía cambia el tonal. ¿Por qué tenemos que tenerlo presente? Porque al hacer un tonal, esto es básico, la hora. Ujú. Tecpat, al atardecer, pero un día anterior, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos, si estuviéramos en el año Tecpat, cuchillo de pedernal, ahorita estamos en el día 13, mono.
¿no? Iniciaría el 13 mono el día de ayer, inició, o sea, si fuéramos en el año Tecpat, inicia a las 6:45 de la tarde y hoy a las 6:45 de la tarde terminó la energía del mono. A las 6:45 en adelante, ahorita ya estuviéramos vibrando con la energía de Malinali, de Semalinali, pero como no estamos en el año Tecpat, estamos en el año Kali, energía del monito a las 12:45 de la medianoche. Después de 12:45 de la medianoche, el día de hoy, inicia Semalinal, ¿sí? Entonces, por eso le ponemos aquí al atardecer, a mediodía, a medianoche, pues para que un poquito podamos memorizárnoslo, ¿verdad? Y poder saber a qué hora vamos a trabajar. Hermanitos, Teotlapalehuisquet, ¿qué es Teotlapalehuisquet? ¿Sí? Energía sagrada que protege al practicante del nahualismo, ¿sí? Es una energía. Si queremos trasladarlo a la conceptualización religiosa, es el Dios que nos protege para ese día. Dicen algunos, son 20 dioses que protegen en una veintena los días. Sí, claro que no. ¿Es más entendible así? Sí, pero el lenguaje no es, no es el correcto. Para los abuelos no hay dioses. Para nosotros, los nahuablantes, no hay dioses. Hay energías que es diferente, ¿no? Que esa energía también son emociones, que esa energía también se convierte en sabiduría, que esa energía es palpable, es, es sensible al tacto, al corazón, a las emociones, y que uno lo tiene que generar. O sea, nuestro cuerpo lo tiene que generar esta energía, ¿sí? Ahorita les voy a explicar qué significa esto, es para qué, qué es lo que nos indica, y estas imágenes mánticas que están en la parte superior de todas las energías nos muestran algo, ¿sí? Miren, Tlalpili, por ejemplo, los que lo acompañan los años, aquí está Mictlantecutli, Piltzintecutli, Tlalocantecutli, Tlazohteotl, Centeotl, Xiuhtecutli, Tepeyolotli, Mictlantecutli, Piltzintecutli, Tlalocantecutli, Tlalchihuitlicue, Centeotl, Xiuhtecutli. Es una serie de secuencias, pero hay algo, hay una energía que no encaja, decimos. ¿Por qué? En este sentido, cada uno de estos años van armonizándose, van trabajándose, ¿sí? Por ejemplo, miren, el año Setochli, que para el próximo año ya estaríamos con el año Setochli, ¿quién nos va a ayudar? Mictlantecutli, el Señor del reposo, ¿no? Y cuando vamos a hacer nuestro fuego nuevo en el año Omeacat, que sería en el año 2027, estará Pilsin Tecutli, Pilsin Tecutli, ¿sí? Y todo esto, hermanitos, y toda esta cuenta, todo este registro coincide con lo que está pasando en el mundo actual, ¿sí? Hay ciertos escritos que tenemos en donde nos dice que una energía femenina que traen, que traen esta gente,
de Europa va a gobernar nuestra gran tierra de México, Tenochtitlan, de ascendencia europea de la religión de los que vienen ahí. Va a traer esa, decían en ese registro, en esa cuenta del tiempo, va a crear cambios, pero tienen un enfoque de su implementación energética en dominio, que va a querer imponer la energía femenina sin entender que debe de vivir en armonía con la energía masculina, que todo esto va a generar un caos en donde si alguna energía se le empodera más, y si se dan cuenta ahorita, con la presidenta que tenemos, es la primera presidenta mujer, ¿sí? Es de ascendencia judía. Ella le está dando mucho auge a la energía femenina y eso, no, bueno, de manera personal a mí no me molesta tanto eso. Sí, sí, que haya esa armonía, haya ese equilibrio, pero recuerden, lo que se debería de manejar o se debe de manejar es vivir en armonía, porque si le damos un poder solamente a una de las energías, se crea esas discrepancias y eso hace que la familia se desarmonice. Ah, porque la mujer ahora tiene más valor, no va a vivir bien la familia. No, no es eso. Me refiero a que al darle mucho poder a la mujer, y no es que sea malo, es muy bueno, creo que estemos en armonía, se crea ese descuido a veces de la familia. Ojo, y esto no es nada más en México, es a nivel internacional. La energía familiar lo están fracturando, ¿verdad? Con el feminismo, que no tiene nada que ver con la energía femenina, y no estoy en contra de, ¿cómo le llaman? El LGTB, no estoy en contra, pero promoverlo con los niños a temprana edad, no, ahí sí no estaría de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque se les debe de respetar todas estas etapas de su vida, que va a llegar un momento que va a tomar decisiones, sí, está bien. Y eso no es nuevo, eso ha existido siempre, ¿no? Pero bueno, entonces todo esto, aquí en la cuenta del tiempo, nos habla de esa armonía en los Inuit, en las ceremonias que van a fortalecer primero nosotros y después fortalecer a la familia. Es la base. Si en nuestra familia vamos formándonos con ese respeto, con esa honorabilidad, todo eso va a verse reflejado en la escuela, va a verse reflejado en la sociedad, ¿sí? Y todo esto es cíclico. Debemos de trabajarlo en ciclicidad. Sempohualtonaltin, 20 energías. Sempohual, de Sempohuali, Tonaltin. Esto va junto, lo separé para que yo les pueda explicar que se conforma de dos vocablos, Sempohuali 20 y Tonaltin energías, ¿sí? Estas 20 energías que ven ustedes aquí, en esta imagen, miren, esto da el círculo, la vuelta, así miren. Son los 20 Tonaltin, los 20 días que conforman un
una veintena. Aquí no manejaríamos meses, luego decimos equivocadamente, yo lo he visto. Y bueno, digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero pues, como decirle, no, es que no se dice mes, se dice veintena. Yo no soy nadie, ¿verdad? Solamente, pero lo correcto sería que le dijéramos veintena. Decimos, no es que estamos en el mes de Xocotl-Huetzi. Ahorita que estamos ahorita, Xocotl-Huetzi. ¿Qué es Xocotl-Huetzi? Cuando maduran los frutos y caen. Y justamente en esta veintena llegan los abuelitos que están en Mictlán. No es mes, es veintena. Vamos retomando todos estos conceptos, ¿no? Tonali es energía. Bueno, nada más en el día le vamos a llamar tonali. Bueno, tonali, o sea que es el sol, la energía del sol, ahorita que ya anocheció, ¿sigue irradiando el sol? Sí. En otra parte de nuestro Tlalticpac, pues está desde día y ahorita nosotros aquí es de noche, ¿no? Esa parte, por eso sigue vibrando el tonal. Ahora bien, este día le vamos, ¿cómo le llamaríamos? Ilhuitl. ¿Qué es Ilhuitl? Para algunos dice, ah, Ilhuitl es fiesta. No, Ilhuitl es ceremonia. Y todo el día es una ceremonia, ¿sí? ¿Sí? Por eso en la mañana decimos Tlanechtili. ¿Qué es Tlanechtili? Es una ceremonia. Me digo primero a mí mismo y después les digo a mis hermanitos. Aquí en la casa, su casa de ustedes, ahí tenemos un espejito. Al amanecer, saludo a mi altarcito que tenemos acá atrás y agradezco por todo lo que me dan y todo lo que no me dan. Les agradezco porque el día de hoy acabo de abrir los ojos. Agradezco porque el día de hoy estoy vivo. Agradezco porque el día de hoy puedo respirar. No estoy en cautiverio. O el día de hoy me levanto, me baño, me voy contento a mi trabajo, porque allá me necesitan mis niños. Llego, tengo la fortuna de comer, aunque sean unos frijolitos con unas tortillitas, cuando hay gente que pues están privados de la libertad y no pueden disfrutar de esto, porque hay gente que están en el hospital ahorita sufriendo. Por eso es una ceremonia, es una fiesta. Siempre agradeciendo, agradezco, ¿no? Por eso decimos Tlanechtili, decimos, ahorita se te acaba de dar una oportunidad más, se va a aclarecer. ¿Qué quieres dar? ¿Odio, rencor, resentimiento? ¿Y por qué no? Venganza. ¿Qué quieres dar? Pero solo recuerda lo que das, eso recibes. A mediodía decimos, Teotlaquili. Algunos dicen, ¿y qué es Teotlaquili? No es Teotlac o Teotlac. Es que no estoy traduciendo. No estoy traduciendo el español al náhuatl. Dice un hermanito, a ver, explíqueme. Teotlaquili no es buenas noches o buenas tardes. Y no te estoy diciendo buenas tardes. Que así lo quieras interpretar, adelante. Teotlaquili, teo, energía sagrada, tlaquili, fruto. Tú, como energía sagrada, al mediodía, ¿qué frutos estás cosechando? No, pues desconfianza. Hay gente que ahorita me insultó. Sí, pero recuerda,
¿Qué intencionaste en la mañana cuando dijiste, hoy me voy a mi trabajo, me voy feliz porque tengo que trabajar, porque tengo que cumplir, tengo una misión que hacer? Sí, quizá no me pagan como deberían de ser, pero lo disfruto. No gano nada quejándome. Voy a entregarme el día de hoy. Ese va a ser mi satisfacción. Gracias al universo hoy tengo trabajo. Algunos no tienen trabajo. Andan buscando. Eso es Iluit. Eso es ceremonia. Iluit, eso es la fiesta que yo voy creando día con día. ¿No? Teotlaquili. Oh, decimos en la mañana, Tlanestili, y ahora, Tlanestili, Tlanestili. Me digo a mí mismo, no debemos de esperar que me diga la que estoy, con el que estoy, con mis hijos. Primero yo. Ah, ya en la tarde me digo, Teotlaquili, ya hoy, Teotlaquili. ¿Qué estás cosechando? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te programaste? Ahorita, ¿qué estás cosechando? Tlapoyahualti, después de este medio círculo, hoy Hoy agradece porque acabas de terminar esta jornada, te vas a morir nuevamente. La pequeña muerte que es el sueño. Y todo esto, ¿por qué les digo? Porque de eso nos habla estas energías. 20 oportunidades de vivir diferente, haciendo diferente ceremonia. ¿Y cómo voy a saber, maestro, qué voy a hacer? ¿No? Aquí está, hermanito. Los que estamos leyendo la lectura del tonal, y aquí está. Esta imagen que vemos que siempre está en su ikpali, en su asientito, es el protector sagrado, fuente que acompaña en la ceremonia programada. Lo que les acabo de decir, ¿no? Esta energía nos acompaña, nos protege. Es como cuando antes de salir de nuestra casa, para los que nos creamos en un ambiente católico, ¿qué hacemos? Virgencita de Guadalupe, por favor, el día de hoy permite que yo regrese a casa. Que el día de hoy dame la paciencia que necesito porque me hace falta mucho, ¿no? Que el día de hoy, en mi camino, libérame de todas esas desgracias. Amén, 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 ¿no? Es lo que decimos. Pero acá nosotros debemos de entender nuestro protector, Mayagüel, el día de hoy, Mayagüel, te pido que me ayudes a entender que esta pasión que yo siento por la vida de disfrutarlo, hazme más consciente. Yo sé que el día de hoy me voy a enfrentar con dificultades que son espinas del maguey que me van a forjar mi vida para que yo entienda todo esto, todo este caminar. Permite que yo sea la medicina para los demás, ¿no? Y este nos muestra, o sea, el tonal y con qué energía vamos a vibrar con el conejito. Hoy es conejo, voy a activar mis oídos, mi ciclicidad, voy a buscar el conocimiento. Tengo 1 millón de ideas para el día de hoy, ¿cómo voy a vivirlo? Pero lo ordeno, hago esto, hago lo otro, y ya me voy objetivizando. ¿Qué objetivo tengo para el día de hoy que me va a ayudar a mi objetivo más grande? Pero ¿qué ceremonia voy a hacer el día de hoy? Que es Tochli, un ejemplo, así como está la imagen. Bueno, vemos a una olla muy hermosa, que ese es nuestro cuerpo. Vamos, el día Tochli, vamos a fortalecer este hermoso cuerpo. Vean,
tiene una flecha de carrizo que fíjense, que si nos ponemos, perdón, de perfil, así como está, el carrizo entra en el corazón y conecta con el estómago, podemos decir, ¿no? ¿Y qué quiere decir la flecha? Acuérdense, es el objetivo. Conecta con el corazón, con los órganos internos, actívalos, recuerden que ya lo saben activar ustedes, los dos órganos internos, y trabaja desde, que vemos aquí, simboliza ayuno, trabajo en el ayuno, dice, crea emociones en general, ¿eh? Aquí no distingue que son emociones buenas, son emociones malas, ¿no? En tu cuerpo, al activar tus órganos, crea emociones, crea energía que te permita lograr tus objetivos, tus objetivos. Y aquí están, estas banderitas simbolizan objetivos, nuestros logros, ¿no? No hagamos como algunos dicen, ah, bueno, ya desperté, hoy seré feliz si Dios quiere. No, si tú quieres, debes de enfocarte, ¿no? Y vea, toda esta espumita es de Oxy, del pulque. Dice, con tu mente, simboliza nuestra mente. Que tu mente sea florido, apasionado por lo que vayas a hacer. Por eso les hablaba de la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Esos saludos que nos debemos de dar a nosotros. Pero para ello, vean, la sangre que emana de arriba hacia abajo, dice, para ello tienes que impregnarle disciplina, fuerza de voluntad, tienes que hacerlo. Sin disciplina, sin agradecimiento y sin fuerza de voluntad, viviendo, seguirás viviendo como le encanta que vivamos el sistema. ¿Cómo? Sumisos. Sí, pues, porque la aumenta los programas sociales. Como nuestros abuelos no esperaban de los programas sociales, se puede trabajar y tenían 10, 12 hijos. Ahora ya nomás queremos con uno, con dos. Pero bueno, regresando al punto, hermanitos, así es como vamos a ir leyendo estos tonalis, estos tonalti. Es la energía protectora, esa es la energía del día. Esta es la ceremonia que debemos hacer. ¿Y tienen todos? Claro, vean, miren. Miren, todos tienen. Vean, vean, vean. La ceremonia, todos tienen una ceremonia. ¿Eh? Todos, absolutamente todos tienen una ceremonia que hacer todos los días. ¿Sí? Son 20 Tonaltin, 20 días, y en esos 20 días hacemos ceremonia. Y nos lo van diciendo aquí. Por eso me vi en la necesidad de darles el curso de la lectura del tonalama, de los tonalti. Ahorita estamos nosotros aquí, miren el de Masa. ¿Se acuerdan que el día martes estuvimos trabajando con la energía de Masa? Hicimos un ejercicio de, ¿no? La respiración para fortalecer esta hermosa casa, este hermoso templo. ¿Sí? Hermanito Enrique, lo escuchamos. Lazo Camati temas tiene. Maestro, más o menos entiendo bien el Tlanextili, el Teotlaquili, el Tlapoyahualti. Quiero pensar que cuando muchos saludan o saludamos con Cualitonali,
es la energía protectora del día y se puede decir en todo el día. ¿Y qué Ujú, pasa con Panolti? ¿En dónde dejamos a Panolti o qué o cómo lo podemos usar? ujú. Sí, hermanito. Panolti, permíteme, panolti. Esta parte, aquí debería de ir otro O, pero no lo se quita uno. Pano. ¿Qué es pano? Pasar. Paso por acá. ¿Quién pasa? El tiempo. O sea, nosotros. Nosotros viajamos en el tiempo. Nosotros caminamos sobre el tiempo. Sí, hermanitos. Por eso es que vamos avanzando en edad. Hoy me tocó también atender a los de primero y segundo y pues ellos son directos, los chiquilines, ¿no? Me dicen, Mm, maestro, ya estás viejito. Digo, mm, ¿cómo sabían ustedes? Dice, sí, vea, aquí ya tiene canas, aquí ya tiene canas. Ah, sí, ¿verdad? Le digo, sí, ya estoy viejito, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Cuando decimos pano olti, dice, paso por acá, te saludo porque eres una energía sagrada. Es algo muy reverencial de Panolti. No estoy diciendo, es como si está usted aquí paradito y paso por acá, paso aquí a tu lado, con su permiso, como pedir permiso que voy pasando. Va mucho más profundo es el que vemos y le decimos, Panolti no ignitzi, Panolti, Panolti, ¿no? Le estoy haciendo un recordatorio diciéndole, disfruta este momento porque es el único que te queda. Te paso a saludar y te respeto, aunque te vuelva a pasar a saludar en el mismo lugar, a la misma hora, ya no vas a ser el mismo, porque estás avanzando, ¿no? Que algunos lo interpretan como hola, ¿no? De hola, no. Es mm. como es un recordatorio. No se te olvide que el tiempo está avanzando. Disfrútalo. Como cuando decimos, Ashkan Wanika, vive en el aquí, en el ahora. Cuando entendamos esta parte, entenderemos la sacralidad, la hermosura de vivir cada instante de nuestra vida al máximo, ¿no? ¿Y cuál es otra? Por ejemplo, ¿cuál y tonali? Es una traducción literal al español. Buen día. ¿Cuál y teotlac? Buenas tardes. ¿Cuál y yoali? Buenas noches. Pues es literal eso. En cambio, tlanestili, hoy se te abre un mundo de oportunidades, mi hermano. Disfrútalo. Es tu decisión lo que tú tomes. Teotlaquili, a mediodía, después de las 2 de la tarde. Bueno, hoy tú como energía sagrada, ¿qué estás cosechando? Todo depende de ti. No le eches la culpa a la presidenta, a tu director, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tus tíos, a tus papás. No le eches la culpa a ellos. Tú eres la oportunidad de ese día. Y Tlapoyahualti, hoy acabas de avanzar medio círculo en este plano existencial. ¿Cómo lo complementarías? En el siguiente medio círculo que es en el Mictlampa, el dormir, ¿no? Sí, hermanito, entonces de esa manera podemos interpretarlo panolti, como decir, paso por acá a tu lado, como un recordatorio. O como decimos, mírate en mi espejo. Si eres joven, algún día estarás aquí. Va a depender de ti, porque el camino y decisiones que tomes, podrás llegar a mi edad. Y si no, ni modo. ¿Quién sabe?
¿Sí, hermanito? Sí, hermanito, me quedó claro lo de pano, que es pasar, y el olti no lo escuché bien. Olti, La partícula de Olti es como paso por acá a tu lado. ajá, ¿Ah? sí. Paso aquí a tu lado, ¿no? Mm, mm. Tlaxtlahuitenos, Temastianí, ¿Qué van a Canoche no yolo. cada noche no yo lo nagnitzin. Sí, hermanitos, entonces este lo vamos a ocupar mucho. Y la energía siempre, 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 o sea, el día, como decimos, siempre va a ir a de un número. Numeral que es independiente, o sea, que no decimos, hoy estamos a Tonali, Yeyi, Toshli. No estamos diciendo son tres conejitos. No, el día es conejo. El número tres es el numeral que lo empodera al día. No estamos diciendo tres conejos. No, es el día tres conejo. Y estos numerales de los días solamente llegan hasta el número de uno al 13. De uno al 13. Recuerdo que en algún momento me decía un hermanito, pues me quería agarrar descuidado, ¿no? Me dice, le digo, oiga, dice, oiga, ¿usted qué tonali tiene? Digo, yei, no, seo celo, nehua ni seo celo. Y me dice, nehua ni mahtlajli wanawi coyote. ¿Ah? Mahtlacli wanawi coyote. Se dice, yo soy 14 coyote. Y me quedé. Le digo, no, no existe ese día. El coyote como regente, sí, pero como tonal y como la energía del día, no existe. Tampoco existe el número 14, porque llega solamente hasta el número 13. Y estos 13 días conforman una trecena que pudiéramos interpretarlo a la conceptualización gregoriana como lo de una semana, ¿no? Para la cuenta del tiempo, gregoriano se divide en mes, semana, día, horas y año, ¿no? Entonces nada más llega hasta 13, hermanitos, no más. Las trecenas, las veintenas y hasta 20, nunca 21. Como en los meses, algunos tienen 31 y un mes tienen nada más 28, ¿no? Entonces, es como podemos nosotros dar un tonal. El día, pues tú eres tonal y conejo y aquí tenemos los tres. Tú eres tres conejo, tu regente Mayagüel y eso es lo que estás destinado a hacer mucho, ¿no? A trabajar con pasión, a trabajar como medicina. Tu corazón también es medicina, tu energía, tu intuición es medicina, ¿no? Es interesantísimo que nosotros podamos leerlo de esta manera. Y bueno, fíjense, son 20 tonali y este formatito también lo tenemos, 20 tonalti. Sus protectores están aquí o sus acompañantes o sus regentes. Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, Yehyecatl, Quetzalcóatl. Aquí miren, está de manera en este recuadro, está como comúnmente encontramos pues como así como nos enseñaron de manera occidental. Ahora, de manera de como nos enseñarían nuestros abuelos, aquí está, miren. Zipactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, ¿no? La energía femenina y la energía masculina. Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Yehyecatl, Quetzalcóatl, aquí está Quetzalcóatl. Y aquí está, miren.
Yeyecatl Quetzalcóatl. Cali, Tepeyolotli. Veamos. Aquí está Cali, él es Tepeyolotli, y aquí está la ceremonia que debemos de hacer. Y así sucesivamente, hermanitos, ¿sí? Así sucesivamente podemos irlos ubicando, miren. Ahora bien, yo les voy a pedir que esto, pues no los memoricemos, los tonales. ¿Por qué? Porque va a ser de vital importancia que sepamos cuando hagamos un tonal, ¿no? Ah, tu tonal es coatl. Ahorita que me estoy acordando de una personita súper especial para mí, Chicome coatl, 7 serpientes. Ah, su regente es Chalchihuitlicue, la de la falda de jade, ¿no? Y así podemos irlos trabajando. Ah, no, pues tu tonal es Olin. Ah, Olin. Tu regente protector es Xolotl. Tenemos sí o sí que memorizarnos todo esto. Que actualmente nos han dicho, no, la memorización no sirve. ¿Cómo que no sirve? Sirve mucho la memorización. Ahorita que nos quieren hacer eso, sí. Ahorita con los teléfonos, pues ya ni te memorices los números de teléfono de tu familia, ya ahí están registrados, ¿no? Debemos de ejercitarlo. Ah, pero ya está la IA, la inteligencia artificial. No, no. Sí, entonces tenemos que aprendernos. Si se dan cuenta, aquí están las 3 cenas, que ese sería en la siguiente clase. Sería dentro de 15 días la clase que vamos a ver las 3 cenas. ¿Por qué? Porque en la siguiente clase de la próxima semana, el jueves, estaríamos haciendo un ejercicio práctico, año, tonali, veintena, el año con su regente, el día con su regente y su veintena con su regente. ¿Qué es lo que estaríamos estudiando nosotros? Miren, termina la 3 cena de Sequiahuitl, que su regente era Tlaloc, y Chicome Coatl. Tlaloc, el agua que cae de allá arriba, es la misma lluvia. Chicome Coatl, 7 serpientes. Mañana, claro que mañana vamos a explicar, hermanitos, en qué consiste la 3 cena de Malinali. De ahí ya vemos la clase de amarre de tilma, ¿no? Lo vamos a adelantar porque el sábado y domingo no puede poder darles la clase. Me voy a pata de perro otra vez. Ajá, entonces, mañana la 3 cena va a ser Malinali C. Malinali. Uno, hierba medicinal de enredadera que va de espiral en espiral hacia arriba. Su protector será Mayahuel. Mañana va a ser de medicina, hoy a medianoche, hermanitos, pura medicina. Xochipili, el niño de las flores. Hermanitos, en esta 3 cena preparemos nuestros ungüentos, nuestros extractos de las plantitas, enriquezcamos nuestra palabra florida. Créame, créame, hermanitos, que a veces hay que mandarles un mensajito a los hermanitos, a los que estimamos. Hoy es un gran día, vamos a disfrutar el día. Créame que todo eso nos motiva. A veces he mandado así mensajes que no están en el curso, pero están en mis contactos y me dicen, oyes, ¿cómo sabías que esas palabras que tú me acabas de mandar los necesitaba escuchar? Ando bien bajo de pila, me dicen, no, es que estoy bien desanimado. No, pues qué bueno que fui esa medicinita que llegó a través de esta tecnología, ¿no? Entonces, hermanitos, centeo, vamos a estar vibrando con 3 energías en la 3 cena. Seamos ese sustento que alimente la mente, el corazón, el cuerpo, el espíritu, el nahual de nuestros hermanos. No seamos el veneno. Hay muchos que ya son veneno. Hay muchos que hacen la maldad, que causan daño,
que hacen derramar lágrimas. Y eso ya hay muchos. Nosotros seamos esa contraparte. Yo sé que somos muy pocos, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Sí, entonces vamos a estar con la trecena de C. Malinali y estamos avanzando con nuestras palabritas, ¿eh? ¿No? Entonces, hermanitos, estas son las energías de los tonalis y las veintenas. Aquí están, miren las imágenes de las veintenas. Son 18 veintenas, ¿sí? En la próxima clase vamos a hablar de trecenas y veintenas. ¿Y qué diferencia hay entre una veintena y una trecena? ¿No? Una veintena tiene 20 días, que es lo que acabamos de ver, los 20 días. Una trecena tiene nada más 13 días y va caminando sobre las veintenas también la trecena, ¿no? Son ciclos de los tonalti. En lo que el mundo gregoriano, la cuenta del calendario gregoriano es calendario, hay semanas y meses. Para nosotros aquí hay veintenas y trecenas. ¿Ah? Y estas son las imágenes, por eso, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí, Xocotluetzi, aquí miren, Tlaxochimaco, en estas dos veintenas es cuando se celebra a nuestros ancestros que transmutaron al Mictlán, ¿no? Ahorita, hermanitos, prendan una velita para nuestros abuelos, ahí en su altarcito, pongan una florecita para ellos, honrémoslos, honrémoslos, porque están con nosotros, ¿sí? Bien, hermanitos, entonces estas son las veintenas y nuevamente les repito, por si no tienen algún documento que yo les presento aquí, avísenme, yo se los comparto, hermanitos, los que se van integrando. Vamos a hacer un ejercicio de hacer un tonal la próxima semana, ¿sí? Entonces, vayamos preparando nuestra fecha de nacimiento y la hora en que nacimos y así poderlo trabajar. De mi parte, sería todo el día de hoy y les pido, por favor, que este documento lo imprímanlo y únanlo así como está, miren, así como está. Y por aquí anótenle, sí, Pactli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl, Yehyecatl, Quetzalcóatl, Cajli, Tepeyolostli, y así vayan anotándole, ¿no? ¿Por qué? Y péguenlo por ahí donde lo vean. Todas las mañanas repásenlo, todas las mañanas repásenlo, y verán que si nos los vamos memorizando nuestro, ¿sí? Vamos memorizando los tonales. Se los digo porque pues yo así lo hice también. Y luego tengo esto que está aquí. Consígalo, imprímalo en una lonita todos los días. Denle una revisada. ¿Qué encuentro? Está lleno de sabiduría. Está lleno de dudas también. ¿No? Pero bueno, es, es la vida que tenemos que vivir. Es cuanto. No sé si hubiera alguna pregunta. Y si Sí, no, sí, Sebastián, hermanito, lo escucho. este, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Mire, para comentarle que ya fui por las máscaras a Catlán. Ujú. Ya me las entregaron y le comento que mañana voy a viajar después de almuerzo para allá. ¿Usted va a estar allí en Atlamajalcingo? Yo iría a trabajar, pero pues si se pasa a quedar aquí, pues yo llego, ¿qué sería? Llegaría para acá como a las 3 de la tarde, ¿sí? Ajá. Usted estaría en su casa a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde yo ya estoy aquí y pues sirve de que Ajá. vamos a dar una vuelta a Copa para ver al abuelito que hace las máscaras también, que hace algo de arte, pues podemos Ujú. ir. Bueno, entonces ese es el primer acuerdo.
de llegar aproximadamente a las 3 a Tlamakal-5. Correcto. Y me comentaba el doctor que el sábado dice que a las 2 es la comida y ya empieza el evento como a las 4. Entonces el sábado ya nos ponemos de acuerdo para viajar el día sábado, o se va uno a quedar en Copa. No, pues si gusta se queda en la casa, ya de aquí nos vamos para Copa. Por eso, pero eso sería mañana viernes en la noche, dormir ahí en su casa y ir a otro día para allá. Sí, Ok. Ujú. ya el día Bueno. sábado, pues sí, yo después de la ceremonia, yo me regreso para irme para México. Ahora Sí, si dice que nos acompaña, pues nos vamos para México. ya nos ponemos de acuerdo. También van a ir compañeros del barrio de la Villa a Copa, como a pagar la visita de que vino el doctor con los Tigres de allá de Copa. Entonces, como conozco a los compañeros de la Villa, con la manada con la que dimos el recorrido, porque el doctor les comentó que iba yo a ir. Entonces me llamaron para ponernos de acuerdo. Entonces, posiblemente yo me regrese con ellos para acá, para Chilapa. Sí, mi hermanito. Bueno, Perfecto. y hasta mañana. Hasta mañana, hermanito. Bueno, hay un hermanito que me preguntaba que si les voy a explicar cada uno de los tonales del día. Recuerden, hermanitos, estamos los días martes y viernes leyendo cada uno de los días de los Tonaltin. Ahorita ya vamos aquí en el de Mazar. ¿Se acuerdan que el día martes hicimos la lectura del Mazar? ¿No? Vamos leyendo uno por uno. Nuestro objetivo es leer todos estos Tonaltin, los 20 Tonaltin, que son los 20 Iluit, las 20 ceremonias, para que podamos ir cambiando también sobre las veintenas. ¿Entienden? Ahora, híjole, pues es que yo apenas me integré en el curso. Todas las clases los vamos grabando y los vamos guardando en en una plataforma de YouTube, ¿verdad? Ahí está nuestro canal. Visítenlo. Y así dice, clase 1 de lectura de Amoshri Tonali, Zipactli, Yeyekat, Cali, Cuespali, que fue una clase que estuvo muy hermoso, Cuespali, todos, claro, Coatl, Miquisli, y apenas recientemente vimos a Mazatl contra Locantecutli. ¿Sí? Entonces, hermanito, por si no tiene todavía esto, a lo mejor se integró apenas, pues me manda un mensajito y le enviamos el link del canal y pueda usted revisar esta información. ¿Sí? ¿Sí, hermanito? Bueno, entonces, al mismo tiempo, pues decirles, denle like, comenten y compartan. Bueno, hermanitos, Timoitasque Mosla, Matimosehuica, Nogniwan. Timuitasque Mostla, Timoitasque. Matmosehuicas, Timoitasque Nogniwan. Mostiani. Nos vemos, hermanitos. Mati, no hay meeting. Qué bueno, Iritzi.